Bueno, por un lado es muy lindo contar con tantos amigos recordando a otro amigo, y tanta gente que tiene tan buenos recuerdos es para mí un momento muy especial. Eh, yo creo que hay gente que ocupa un lugar en la vida y otra gente que cambia el paisaje. Y para mí, Guillermo cambió mi paisaje. Y eso es, creo que, hablar mucho de una persona. Me cuesta hablar de Guillermo en pasado, porque primero lo tengo muy presente. Lo primero que recuerdo de Guillermo, cada vez que pienso en él, es en largas conversaciones que, inclusive hasta prácticamente el último momento, los últimos meses que tenía oportunidad de ir a visitarlo a Argentina, donde él vivía, nos entrelazamos en charlas y discusiones, a veces políticas, a veces filosóficas, a veces de cine, de lo que sea, y cada una de esas conversaciones para mí era un viaje. Y valoro mucho esos viajes y ojalá hubiese tenido la oportunidad de tener todavía más viajes con Guillermo. Para mucha gente Guillermo fue un profesor, un catedrático, un político, un jurista, un amigo, una persona de la cultura. Para mí fue todo eso junto y me atrevería a agregar que quizás con no tantos años, 20 años de haber compartido con él, ocupa el lugar de un segundo padre. Así yo lo considero a Guillermo. Y digo lo considero porque él está, de alguna manera está. Recuerdo que nos conocimos con Guillermo casualmente o causalmente, no lo sé, hace, no sé, 20 y pico de años atrás, en un desayuno que en aquella época, quizás Norberto se acordará, de una asociación que había surgido porque la Cámara Argentina Americana había dejado un espacio que se llamaba el Breakfast Club. No sé si te acordás del Breakfast Club, que se juntaba todos los meses, una mañana, y tuve la suerte de ocupar la misma mesa y sentarme al lado de él. No lo conocía, y empezamos a charlar, recuerdo perfectamente, de cine, y que le encantaba a él y me encantaba a mí, y se convirtió en una conversación larga, y me comentó, bueno, la iniciativa que ya había empezado a rodar, que era el Centro Cultural Argentino, donde vos también participaste, y bueno, acá tenemos también a Tere, que participó, y bueno, empezamos a gestar una relación en muy poquito tiempo que para mí fue como si nos conociéramos de toda la vida, como si nos hubiésemos sentado ahí con un amigo que hacía algunos años que no nos veíamos, pero que nos pusimos al día. Para Guillermo, y esto era algo increíble, empezamos a charlar y teníamos buenas ideas que a los 5 minutos nos parecían una absoluta locura e imposible de hacer, y a la hora ya estábamos viendo cómo la íbamos a implementar. En todo sentido, en la parte cultural, en la parte de académica. Recuerdo algunas anécdotas. Una de ellas, que había llegado Argentina a la final de tenis de la Copa Davis en Rusia, y 10 días antes dijimos, creo que, no sé, no me acuerdo si él me hizo el comentario, yo le hice el comentario a él, y si vamos. Y en 2 semanas estábamos nosotros en Moscú, en medio del invierno ruso, con 20 grados bajo cero, presenciando la final de la Copa Davis, lo cual parecía imposible. Ese viaje lo valoro, lo tengo fotografiado en mi cabeza porque fue maravilloso compartir. Al final estuvimos, creo que 10 días en Moscú y en San Petersburgo, recorriendo una serie de vivencias que no me las voy a olvidar nunca. Y lo que tampoco me voy a olvidar nunca es que, como en aquella época, la visa para entrar a Rusia la daban desde el día en el que uno llegaba hasta el día que tenía el hotel de regreso.
El avión nuestro se retrasó por 2 horas, entonces en vez de salir a las 11 de la noche salió a la 1:30 de la mañana. Y cuando cruzamos inmigración nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos salir porque teníamos la visa vencida. Entonces tuvimos que enfrentar la burocracia rusa y pasamos toda una noche en un aeropuerto, durmiendo en las sillas del aeropuerto, tratando de resolver el tema, porque no nos dejaban salir y nos decían que era un delito lo suficientemente grave para ir detenido y que nunca más íbamos a poder regresar a Rusia, lo cual en ese momento no nos importaba demasiado, la segunda parte de no volver a Rusia queríamos salir. Pero por suerte nos salvó la corrupción rusa, que con $100 cada uno pudimos salir al día siguiente. Que además nos dieron la visa por un día, es decir, si no conseguíamos un viaje para ese día, íbamos a tener nuevamente que enfrentar lo mismo. La otra locura que me acuerdo es, y quizás vos, Norberto, también te acordás, es haber traído a Mario Clavel. Para aquellos que son lo suficientemente añosos, van a recordar quién es Mario Clavel, pero lo que nunca nos imaginamos con Guillermo era que era una persona, tenía 80 y pico de años cuando vino, era una persona tan popular en Cuba. Y el Steinway, que estaba aquí en Coral Gables, que era el lugar donde lo habíamos presentado, no solamente se colmó, sino que vino el manager y nos dijo, no puede entrar más nadie, y había una cola inmensa de cubanos. Nunca recibí tantos insultos de cubanos como en aquella oportunidad cuando les tuvimos que decir que ya no entraba nadie más. ¿Qué puedo decir de Guillermo? Guillermo era una persona que estaba todo el tiempo generando nuevas iniciativas. Así se generó el Centro Cultural, así se generó el Instituto Interamericano en el cual estamos ahora. Así se empezó a generar amigos, y coincido creo con todos los que hablaron hasta el momento, que lo que hizo Guillermo aquí es generar impacto a nivel político, impacto a nivel intelectual, impacto a nivel académico, impacto a nivel cultural. Es decir, no podía ocupar más áreas, era una persona de múltiples recursos y por sobre todas las cosas, y esto es raro para la gente que no lo conoció íntimamente, era una persona muy divertida. En general tenía una posición muy seria, y hasta cuando uno se acercaba parecía como que era distante y hasta despreciativo en algunas cosas, pero realmente era un tipo extremadamente divertido. Y lo que hizo fundamentalmente en todas esas áreas que impactó es dejar continuadores. Y creo que es una de las cosas más importantes que tiene una persona, porque cada uno de nosotros acá somos continuadores del legado que él dejó. Y dicen que una persona realmente se muere cuando alguien deja de pronunciar su nombre. Yo agregaría que en realidad la persona se muere cuando alguien deja de continuar lo que empezó. Y creo que es la misión de todos nosotros acá, desde algún lado, continuar lo que él dejó. Yo trato de hacerlo humildemente, colaborando por supuesto con el instituto y por sobre todas las cosas con el Centro Cultural, y es un tributo a él seguirlo adelante, y creo que lo estamos haciendo bien. Hoy en día el Centro Cultural no solamente está aquí, sino que cuenta con presencia en Buenos Aires, y a partir de este mes que viene cuenta con presencia en España, y es algo que él siempre le hubiese gustado presenciar, porque él consideraba, como yo, que hay un triángulo virtuoso entre Buenos Aires, Miami y Madrid. Por lo tanto, me parece que la mejor manera de homenajearle es esa. Siempre lo vamos a tener con nosotros, y me queda decir solamente gracias, Guillermo, hasta que nos volvamos a encontrar.